Vamos a empezar orando. Le damos gracias a Dios. Señor, te queremos dar gracias en este momento. Gracias por un nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque estamos aquí en esta mañana reunidos una vez más para poder adorarte, para poder aprender de ti, de tu palabra, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana a todos nosotros los que estamos aquí. Bendícelos, Señor. Bendice a todos mis amigos, mis hermanos que están aquí, a los que vinieron por primera vez, Señor, a este lugar. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento, que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría, nos llene de tu palabra, Señor, y podamos salir bendecidos el día de hoy. Gracias te damos, mi Dios, y en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más. Hace algunos años congregaba en una iglesia bastante pentecostal, yo diría muy pentecostal, y ese día también me tocaba enseñar, así que me planché mi pantaloncito, me planché la camisa, alguien me había regalado una corbata Armani, que me la puse, me puse un saco muy fino, tenía puesto encima algo de 1,000 soles, porque tenía que enseñar y decía, pues tengo que agradar a Dios, tengo que irme bien puesto, bien parado. Yo tenía que abrir el local, así que me fui muy temprano. Y cuando llegué, me encontré con una ancianita muy pobre ya vestida. Estaba vestida con su ropita del día, muy sencilla, con sus ojotas, yanques, no sé cómo las llaman ustedes. Y cuando la vi, Dios me habló y tocó mucho mi corazón. Me sentí tan avergonzado de haber ido yo así. Y ella con su sencillez, con su humildad, muy sencilla, muy humilde ella. Me salieron las lágrimas, entré y lo que hice fue orar y pedir perdón a Dios por mi orgullo, por mi afán de tener la mejor ropa, lo mejor que pude encontrar para ese día. Porque aprendí ese día que Dios no mira lo exterior, Dios no mira tu ropa, Dios no mira la marca de tu traje, de la ropa que traes, sino Dios mira el corazón. A partir de ese día, cuando me iba a enseñar, cuando me tocaba enseñar, me vestía tal cual era yo, normal, sencillo, con un jean, con una polera. ¿Y a dónde voy con esto? Pues llegué a Calvary Chapel, conocí unos meses después, conocí a unos amigos de Calvary Chapel y me encantó la sencillez con la que ellos estaban. Ellos estaban con su pantaloncito, jean y con su polera, una polera. ¿Cuál era la marca, Wilson? Todos usaban una Billabong. Entonces, todos usaban un jean y una polera Billabong. Y empecé a congregar con ellos, empezamos a congregar con ellos. Era conocido como la iglesia de los Blue Jeans, era la iglesia Calvary Chapel. Era una iglesia muy sencilla, donde tú podías entrar y llegar tal cual eres. Tal cual eres. Nadie te decía que tenías que ponerte tu mejor ropa, tu mejor traje para estar ahí. Y conocí, pues, y llegué. Y justamente hoy me toca compartir acerca de los principios de Calvary Chapel, acerca de lo que nos une como Calvary Chapel. ¿Qué es Calvary Chapel? Para los que no conocen, es una iglesia que se fundó ya hace muchos años, en los años 70, con 25 personas, con el pastor Chuck Smith. Eran 25 chicos que se juntaban en una cochera para adorar a Dios. ¿Y quiénes eran ellos? Eran personas como tú, como yo, muy sencillas. Muchos de ellos hippies que no les permitían entrar a lugares de adoración comunes y corrientes porque ellos iban con sus chanclas, con short, con camisa. Muchos de ellos no se bañaban, eran con el pelo largo y crespos, así todos con las, ¿cómo se llaman? Con las trenzas, las rastas. Iban así, ¿no? Ya una iglesia normal no podías entrar así de esa forma porque tenías que ir bien cambiado. Las mujeres tenían que ir con sus vestidos, con sus falditas hasta cubrir el tobillo, ¿no? Entonces no podías ingresar a un lugar así. Entonces nace Calvary Chapel, un lugar diferente. No digo que las iglesias que usan las faldas estén largas, estén mal, está bien, pero hay gente que quiere ser ellos mismos, ¿no? Y se visten tal cual nosotros, ¿no? Con su jean, con su polera. Y se fundó Calvary Chapel en ese entonces, en los años 70, un lugar donde podías ir tal cual eras, pues, ¿no? Iban la gente con sus sandalias, con las ojotas, con short. ¿Cuántos de ustedes vieron la película, cómo se llamó? Jesus Revolution. ¿La vieron algunos de ustedes? Se la recomiendo, es muy buena. Ahí narra la historia y de cómo nace el movimiento Calvary Chapel. Y digo movimiento porque Calvary Chapel no tenemos una denominación. No somos bautistas, no somos presbiterianos, no somos pentecostales.
no somos una denominación, somos un movimiento más bien. No nos identificamos con una denominación. Cuando yo le pregunté a mi pastor y le dije, ¿y entonces qué somos? Si somos una denominación, me dijo, no somos nada, somos una denominación y nos caracterizamos, ¿por qué? Porque tenemos un poquito de la iglesia pentecostal y otro poquito de la iglesia bautista. Eso somos nosotros, me dijo el pastor John, todos ustedes lo conocen. Y me dijo así, tenemos la alegría y toda esa fuerza que tiene la iglesia pentecostal, pero también tenemos el amor por estudiar la palabra de Dios que tiene la iglesia bautista. Y eso somos nosotros, esos somos el movimiento Calvary Chapel o Calvary Chapel Hosanna también. Somos una mezcla, sí, muy alegre, pero muy estudiosa también de la palabra de Dios también, ¿no? Calvary Chapel no es una denominación, sino un movimiento con una identidad particular dentro del cuerpo de Cristo. Somos una iglesia diferente, no somos la mejor iglesia. De hecho, quizás ustedes conocen una iglesia que es mucho mejor que Hosanna, pero sí tratamos de ser una iglesia diferente. ¿Y qué nos diferencia a Calvary Chapel de otras denominaciones, de otros movimientos, de otras iglesias? Pues eso es lo que vamos a ver en los estudios que vienen en las semanas siguientes, ¿no? El equipo de siervos de la iglesia, de liderazgo de la iglesia, va a estar enseñando durante las semanas siguientes, por un promedio de 2 meses más o menos, acerca de lo que nos hace diferentes y lo que nos une también como familia, ¿no? Vamos a ver que Calvary Chapel nació de una necesidad específica, ¿no? Que era un lugar donde todos podamos entrar. Entonces aquí en Calvary Chapel todos pueden entrar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces un día quizás vas a venir, vas a encontrar a alguien con el pelo largo, un chico con tatuajes acá, y normal, todos pueden ingresar a este lugar. No hay restricción. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos de Jesús en nuestros corazones. Entonces la iglesia está abierta para todos nosotros, porque todos somos pecadores. Creo que no hay nadie que no sea pecador en esta mañana, ¿no? Levanten la mano quienes no han pecado el día de hoy. Todos somos pecadores. Yo soy pecador. Ustedes son pecadores. Necesitamos de un Salvador. Y me encantó este lugar. Me encantó cuando llegué a Calvary Chapel, porque era un lugar diferente. Era un lugar diferente de donde podía yo llegar vestido tal cual soy. No tenía que vestirme de una forma diferente para poder agradar a Dios, ¿no? Lo que más me encantó también era el estudio de la palabra de Dios. Aquí en Calvary Chapel hacemos el estudio de la palabra de Dios de forma inductiva. Tomamos desde el inicio y estudiamos verso por verso. Estudiamos verso a verso. También nos llaman así, ¿no? La iglesia que estudia la Biblia verso a verso. Y me encantó eso. Al inicio era un poco aburrido para mí porque yo venía de una iglesia donde estudiamos la palabra de Dios 15 minutos y durante 1 hora cantábamos y hacíamos otras cosas. Hacíamos hasta break dance, hacíamos en la iglesia. Entonces venía de un lugar muy movido, con mucha emoción. Y cuando yo llego a Calvary Chapel me gustó el estudio de la palabra de Dios, pero también era un poco aburrido porque estudiamos 1 hora la palabra de Dios y cuando tenía que estudiar con el pastor John, a veces nos íbamos hasta 3 horas estudiando, ¿no? Y era como para mí, oye, ¿cuándo vamos a cantar? ¿Cuándo vamos a danzar? ¿No? Y no era eso entonces, ¿no? En Calvary Chapel priorizamos mucho el estudio de la palabra de Dios, creemos mucho en el Espíritu Santo, en las manifestaciones del Espíritu Santo también, pero creemos que hay un orden, ¿no? Que Dios es un Dios de orden y que siempre va a existir ese orden, ¿no? Hay un equilibrio, siempre va a haber un equilibrio y vamos a encontrar eso también, ¿no? Nos diferencia de otras iglesias porque hacemos énfasis exclusivamente en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, ¿no? No buscamos experiencias espirituales, no buscamos en este lugar experiencias sobrenaturales para poder venir aquí a congregar, ¿no? De hecho, muchas personas, muchas iglesias hacen eso, ¿no? Yo era uno de ellos que buscaba siempre estar emocionado, ¿no? Iba a los lugares donde había mucha alegría, muchas personas hablando en lenguas y saltando y danzando porque eso me motivaba, ¿no? No hacemos eso aquí, somos una iglesia que priorizamos mucho la palabra de Dios, creemos en las experiencias espirituales, pero estas tienen que tener un fundamento sólido en la palabra de Dios, ¿no? Es un distintivo también mantener un balance entre la enseñanza bíblica profunda y la dependencia del Espíritu Santo. Somos una iglesia sin fragmentación, Calvary Chapel. Las iglesias no son idénticas, cada iglesia tiene un toque diferente. Si bien tenemos la misma doctrina, si bien es cierto tenemos la misma enseñanza, cada Calvary Chapel es diferente.
cuando tú vas a una Calvary Chapel en Lima, es muy diferente. De hecho, justo hoy día nos visitan 3 chicos de... ¿Dónde están ahora? ¿En Chorrillos? En Koinonia, que es una iglesia hermana también de Calvary Chapel, tienen la misma doctrina, pero cada iglesia tiene un toque diferente, tiene algo especial, ¿no? Y por eso es que hay iglesias diferentes también aquí en Cajamarca, ¿no? Tengo un amigo que tiene una iglesia en Cusco, Calvary Chapel La Semilla, de Pastor Darwin. Cuando tú ves los videos y las fotos, ahí la iglesia vas a ver a las personas que están con sus chullos, que están con sus trajes típicos, que congregan allá, ¿no? Tú ves a una foto de la iglesia de la selva, las personas van diferente, cantan diferente, ¿no? Hay iglesias que van con sus quenas, con sus zampoñas, que cantan guainito, que caen en unas iglesias que cantan cumbia, ¿no? Entonces hay un lugar diferente para cada uno de nosotros. No está mal, pero Dios en su infinita sabiduría nos ha hecho diferentes. ¿Por qué? Porque hay personas para cada tipo de iglesia, ¿no? Y nosotros estamos aquí porque Dios nos ha llamado, porque tenemos una identidad y tenemos un propósito aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, comprender los principios de Calvary Chapel ayuda a los creyentes a conocer su papel en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Cuál es nuestro papel aquí en el cuerpo de Cristo? Y vamos a ver el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? No buscamos ser una iglesia única, sino una expresión particular del Evangelio con una misión clara. Nuestra misión es estudiar la palabra de Dios y enviar misioneros, ¿no? Aquí en Osana ayudamos a los creyentes a crecer en su fe con entendimiento y con sabiduría. No hacemos énfasis en las emociones. Hacemos énfasis en el estudio de la palabra, pero un estudio con mucho entendimiento y con mucha sabiduría. Quiero leerles algo esta mañana, se encuentra en Hebreos 5:4 y dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Y ese es el tema que vamos a ver en esta mañana, el llamado al ministerio, ¿no? Nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, y se encuentra en Hebreos 5:4. ¿Qué es el llamado de Dios? El llamado de Dios es una invitación a los creyentes para cumplir un propósito específico en su reino. Y por eso es que aquí en la iglesia, en Calvary Chapel, vas a encontrar personas que están enseñando, vas a encontrar personas que están allá atrás con los niños, que les están enseñando también la palabra de Dios, vas a encontrar personas que están encargadas de hacer toda la transmisión, vas a encontrar a personas trabajando en la limpieza de la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros tiene un llamado diferente y un propósito diferente en el cuerpo de Cristo, ¿no? No es una opción, el llamado de Dios también no es una opción, sino es una iniciativa divina. No es que yo de pronto el día de mañana, no sé, amanezco de buen humor y digo quiero ser pastor, ¿no? No se trata de eso. Es Dios quien te elige y es Dios quien pone ese llamado en tu corazón. Y esto lo encontramos en Juan 15:16. Juan 15:16 lo tienen ahí en los monitores. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dará. Entonces, no es una opción, es una iniciativa divina. El llamado de Dios también es muy importante porque cumple un propósito, ¿no? Y es traer plenitud y traer satisfacción. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad de nosotros? Es responder al llamado de Dios en obediencia y en fe. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber de dónde iba. Abraham, el padre de la fe, fue llamado por Dios y tuvo que dejar su país, tuvo que dejar a sus parientes e ir a otro lugar para obedecer el llamado de Dios. Eso me hace acordar a Pastor John también, quien hace muchos años, en los años 90, junto a su familia, junto a sus hijos, junto a Pilar Bonner, tuvieron que dejar su país, tuvieron que dejar a sus amigos, a todo su entorno y venir acá al Perú. Ellos llegaron en el año 90 al Perú y empezaron a trabajar en el Instituto Bíblico allá en Lima y fundaron también la iglesia Calvary Chapel Lima, para los que no sabían. Y luego en el año 2006, el pastor Diego Recarte es quien trae aquí a Cajamarca y forman una Calvary Chapel aquí en Cajamarca, en el parque... No, ese es
un par de años después. Hay una cafetería cristiana. ¿Dónde están los chicos? En la Plazuela Grau. En la Plazuela Grau empiezan el Calvary Chapel Cajamarca hace muchos años ya, el 2006, 2007 si no me equivoco, y llega Calvary Chapel por primera vez aquí a Cajamarca. No queda ni una persona de ese entonces, sí queda una persona y está Janet. Ella es una de las miembros fundadoras de ese entonces, estuvo desde el principio del año 2006. Janet, eres un personaje en Calvary Chapel Cajamarca. Es la única persona que queda de ese entonces. Junto a mi familia, junto a Wilson y otros chicos más, llegamos un año después a Calvary Chapel y hemos permanecido desde ese entonces sirviendo y trabajando para la obra de Dios, ¿no? Dios nos ha usado desde ese entonces. Unos ejemplos de llamado de Dios en la Biblia tenemos a Moisés. Moisés fue llamado para liberar a Israel, esto lo encontramos en Éxodo. Samuel también, Samuel fue llamado para ser profeta. Isaías fue llamado para proclamar el mensaje de Dios. Y Pablo también, Pablo fue llamado a proclamar el mensaje de Dios. ¿Para quiénes? ¿Los chicos del instituto? Para los gentiles, muy bien. Entonces, ¿quién es nuestro apóstol? Pablo, ¿no? Él fue llamado a enseñar y a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Para reflexionar, chicos, ¿cómo puedes saber si Dios te está llamando a algo específico en el ministerio? ¿Cómo podemos saber si Dios nos está llamando para servir y para trabajar aquí en la iglesia? ¿Cómo podemos saber? Soñamos algo en la noche anterior y no lo sé. Dios pone ese sentimiento en tu corazón. Dios pone ese sentimiento y cuando Dios pone ese sentimiento, tú empiezas a indagar acerca de lo que puedes hacer en la iglesia, ¿no? Ahora, si veamos el origen de llamado de Dios. Dios es quien pone ese sentimiento en tu corazón de servir. No depende del mérito humano, no depende de tus logros humanos, no depende de los cartones que tengas, no depende de los doctorados que tengas, de las maestrías que tengas. Porque en ese caso yo no estaría aquí. Creo que todo el equipo de liderazgo no estaría aquí. Porque no tenemos ningún mérito humano para estar enseñando. Nadie de los chicos que están sirviendo allá atrás tiene un mérito humano, sino que es Dios quien por su gracia ha permitido que estemos aquí en este lugar. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de mí, de este pobre pecador, para estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Dios tuvo misericordia de Pastor John, un pecador como yo también, como ustedes también, y Dios lo llamó al ministerio hace ya muchos años. Entonces, el origen de llamado no depende de nosotros, no es mérito humano. Dios elige a quien quiere y cuando quiere. Él es soberano. Dios elige a quien quiere. Éxodo 9:10 al 12 dice, y lo tienen allí en el monitor, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tarro en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y esto me recuerda mucho a mí, porque yo igual soy torpe de lengua, soy un poco tarro de hablar. Es para mí muy difícil memorizar los textos bíblicos, es complicado. Yo me acuerdo de lo que dice el texto bíblico, pero no me acuerdo en el versículo y el capítulo, ¿no? Me encanta esto. El viernes tuvimos nuestra primera reunión en el grupo de hogar y habían chicos que manejaban la Biblia así. Yo decía una palabra y ellos me decían, ¿sabes qué? Está en tal parte, en tal página, y todo eso se lo sabían. Eran unos exégetas en la palabra de Dios y me encanta eso, porque Dios les ha dado esa capacidad, pero a mí no. Yo no puedo memorizar un texto bíblico, es complicado para mí, y más cuando yo estoy nervioso, se me olvida todo lo que yo tengo que hacer. Es por eso que yo anoto en mi computadora, anoto todo, y si falla mi computadora, si se baja la batería, lo tengo todo acá listo en el teléfono para que me ayude. Tengo todo anotado, cada palabra que voy a decir. ¿Por qué? Porque se me olvida. Pero hay personas que no, que es muy fácil para ellos, ¿no? El Instituto Bíblico llegó a Cajamarca el año 2010. Empezamos acá en Los Baños, en una casona, alquilando. Llevamos varios cursos también con Wilson, con otras personas. Y empezamos con muchos chicos ahí. Y siempre para mí era complicado, ¿no? Todos los chicos eran como
iban con sus laptops, se conocían la Biblia de pies a cabeza. Yo conozco la Biblia, pero se me hace muy difícil encontrar, hasta me pierdo, ¿no? Es complicadísimo. No tengo la capacidad que ellos tienen. Yo sé que a Dios, a ustedes les ha dado mucha capacidad para memorizar textos y muchas cosas así, pero no es conmigo, ¿no? Dios me hizo muy torpe de lengua también, pero gracias a Dios, así como a Moisés, Dios tuvo misericordia conmigo, Dios tuvo mucha gracia conmigo y me ha permitido poder estar aquí esta mañana con ustedes. Otra de las cosas que tenemos que entender, que llamado es por gracia, es por misericordia. No se basa en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios, en lo que Dios quiere hacer para ti. En 1 Corintios 1, 26, 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué chévere, ¿no? No se basa en nuestras capacidades. El llamado de Dios, cuando Dios te llama, no se basa en lo que tú puedas hacer para Dios, sino se basa en lo que Dios hace para ti. No en tus capacidades, sino en el poder de Dios. Dios usa a los débiles para mostrar su gloria. Dios usa a lo peor de este mundo para mostrar su gloria. Cuando vino Jesús, ¿a quiénes escogió para trabajar en el ministerio? A pescadores. ¿Y quiénes eran los pescadores de esa época? Los pescadores eran la escala social más baja de esa época. La más baja de esa época. Es como si hoy viniera Jesús y escogiera, no sé, a quienes, a las personas que hacen limpieza en la calle, ¿no? Que muchas veces no han terminado el colegio por dificultades económicas, quizás no han podido ir a un colegio, a una escuela, a una universidad. Imagínense que Dios escogiera a ellos. Igual pasó en esa época. Dios escogió a los pescadores. ¿Y por qué? Por misericordia. No escogió no vino a escoger a los poderosos de esa época. No vino a escoger a los que iban a la universidad de Jerusalén en esa época. Vino a escoger a lo más vil, a lo más menospreciado. Así como tú y yo. Qué chévere, ¿no? Porque si no estaríamos descalificados. Dios usa a los más débiles, entonces, para su gloria. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ejemplos de llamado de Dios, tenemos a Gedeón, quien se consideraba el menor de toda su familia. Y otro ejemplo muy clásico y muy usado es el llamado de David. Y me encanta este llamado de David, porque cuando Samuel fue a escoger el nuevo rey para Israel, cuando salió el primer hijo de Samuel, así todo bien trejo, porque iba al gimnasio ahí en Jerusalén, era muy guapo, muy bien parecido, así como mi sobrino que me está mirando allá, muy bien parecido, y Jesús le dijo, no, él no va a ser el rey. Salió el segundo hijo, un militar, muy formado también, ya tenía cierto rango en el ejército del rey Saúl. Y Samuel, ¿qué dijo? Ese va a ser el rey, porque es militar, tiene voz de mando, cuando habla parece general, así como mi hermano Raúl. Entonces dijo, ese va a ser. ¿Por qué? Porque es un ex militar, es un militar. Y Dios dijo, no, él no va a ser. Y así fueron pasando los hijos y no los eligió ninguno. Y Samuel dijo, ¿hay alguien más? Porque Dios no eligió a ninguno de ellos. Y su papá dijo, sí, tengo uno, y el Shulquita, el último de mis hijos. Sí saben qué es Shulca, ¿no? Los cajamarquinos, de hecho que sí sabemos. Es el último hijo de una familia, ese es el Shulca. Por eso es que hay lugares que se llaman Shulcahuasi, ¿no? Porque es la casa de los pequeños. Entonces, Shulca es el último niño, para los que no saben. Una palabra más para su lenguaje de quechuañol. Entonces, Dios escogió a David, el último de todos. ¿Y quién era David? No era militar. David no era muy fornido, de hecho, era un chiquillo de unos 14, 16 años, muy delgado él, con el cabello ondulado, así muy flacucho, muy debilucho, era pastor de ovejas. Y Dios lo llamó y lo puso por rey de Israel. Qué loco, ¿no? Lo más vil, lo más menospreciado, lo último ya de la fila. Así, igualito era el rey David, igualito así. Flaco, ojeroso y sin ilusiones.
Qué carnal que estoy hoy día. Pregunta, ¿han sentido alguna vez que no son suficientemente capaces para cumplir el propósito de Dios en su vida? Yo me he sentido muchas veces así, que no soy capaz. Señor, pero envíalo a él. Mira, los chicos ya terminaron el instituto. El instituto está acá desde el 2010 y estamos en 2025, 15 años, y no he podido terminar el instituto. He llevado cursos durante estos 15 años y hasta ahora no lo termino. Entonces, cuando Dios me ha llamado muchas veces, yo he dicho, Señor, pero mira, ellos ya terminaron el instituto. Yo ni siquiera puedo memorizarme un texto bíblico. Señor, ¿por qué me llamas a mí? Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Yo me perfecciono en tu debilidad. Y eso me ha consolado y ha permitido que pueda estar aquí el día de hoy. Características de llamado de Dios. Una de las características para el llamado de Dios es que Dios es soberano. Dios es soberano. Él elige y llama según su propósito. Según su propósito. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos que también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Dios llama según su propósito. Nadie puede resistir su llamado también. Es imposible decidir. Cuando Él te elige, no puedes resistir su llamado. Es como un fuego que quema adentro, como decía Isaías, ¿no? Nadie puede resistir. Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que yo quiera. Entonces, Dios, en su gloria, elige y decide, ¿no?, a quién tomar para su gloria. Otra de las características del llamado de Dios es que es personal. Dios llama a cada persona de manera específica. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te edifiqué, te di por profeta a las naciones. No hay llamados genéricos. Cada uno tiene un único rol y un único propósito en el cuerpo de Cristo, ¿no? No todos en el cuerpo, así como en nuestro cuerpo, no todos somos oreja, ¿no? No todos somos pies. Seríamos un fenómeno, ¿no? Un cuerpo, una sola oreja nomás ahí, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer en el cuerpo de Cristo, ¿no? Hemos visto temprano cómo Jota y cómo Esteban estaban ministrando las alabanzas al inicio, ¿no? ¿Qué pasaría si todos somos músicos? Todos estaríamos acá cantando como un coro, ¿no? Y nadie estaría ahí. ¿Qué pasaría si todos fuésemos llamados a enseñar? No habría quien esté atento a la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si todos fuésemos llamados a ser maestros de niños? Nadie estaría acá, todos estarían allá con los niños renegando, ¿no? Entonces, todos tenemos un llamado. Ay, perdón, se me fue. Mis hijas también están ahí. Entonces, todos tenemos un rol único en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 4-6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces hay diferentes dones. Y esta mañana Dios te va a tocar tu corazón, estoy seguro, y vas a descubrir qué es lo que quieres hacer en el ministerio. No es suficiente con venir acá cada domingo y calentar la silla ahí, sino tenemos que involucrarnos. ¿Y tenemos que involucrarnos para qué? Para ir creciendo. La etapa del cristianismo viene por escalas, ¿no? Tenemos que ir creciendo de a pocos. Tenemos que ir cada día madurando, cada día dejando de pecar más y más, o menos, pecar menos cada día, ¿no? Qué feo se escuchó eso. El llamado de Dios es inmutable. Dios no cambia su llamado. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Entonces, cuando Dios te llama, ese llamado no va a cambiar. Simplemente vas a aplazarlo, pero Dios siempre va a estar y llamándote, ¿no? Aunque fallemos, Dios puede restaurar y puede seguir usándonos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de segundas oportunidades. No es como tu ex que te dejó y nunca más te dio una oportunidad. Dios es Dios. Ay, también les dolió, ¿verdad? Dios es Dios de segundas oportunidades también. Ay, recién pasó el Día del Amor, ¿verdad? Vi muchos corazoncitos por ahí, ¿no? En la calle todos los chicos iban por ahí. Es más, mi vecino trajo serenata a las 7 de la mañana. No sé a quién se le ocurre. Si me traen serenata a las 6 de la mañana, yo le echo, saco mi vacinica y se los tiro ahí.
Pero 7 de la mañana estaban los chicos de la serenata ahí haciendo bulla en mi casa. Bueno, al costado. Al costadito estaban ahí con la serenata. ¿A quién más les trajeron serenata? Solamente a mí. Pero es así. Dios sí da segundas oportunidades. Y muchas oportunidades. Personalmente me ha dado muchas oportunidades a mí. Ves tras vez, cuando he fallado, Dios me ha levantado, me ha sacudido el polvo y me ha puesto nuevamente en ruta, ¿no? Dios no es como tu ex, como te decía, que no te dio la segunda oportunidad, ¿no? Dios sí te va a dar segundas oportunidades, te va a dar muchas oportunidades. Jonás es un claro ejemplo de ello. Jonás fue enviado a Nínive a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? Chapó la P3 y se fue para otro lado, ¿no? No, ya no me voy a otro lado, dijo Jonás. No hizo caso al llamado de Dios. Jonás 3, 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por qué? Segunda vez. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, sí hay segundas oportunidades. Si tú no escuchaste la voz de Dios cuando te llamó, cuando tu líder, cuando tu pastor te dijo, ¿sabes qué? Dios te está llamando para esto. No te preocupes. Dios va a volver a llamarte. Dios te va a volver a llamar. Yo estuve triste un tiempo porque no escuché la voz de Dios y pensé que Dios nunca más me iba a volver a llamar, pero me dio una segunda oportunidad y estoy aquí con ustedes ahora. Yo pensé que Dios no me iba a llamar. Durante la universidad yo dejé de congregar, me alejé totalmente de Dios. El primer año era un siervo de Dios así. Por poco ya hablaba en lenguas, defendiendo mi fe en la universidad. El segundo año conocí a unos chicos metaleros y me metí con ellos a tocar en una banda y casi me volví satánico. Me alejé totalmente de Dios, dejé su camino, dejé de alabar a Dios. Un chico cristiano que fue desde muy pequeño a la iglesia se alejó de Dios. Y yo sé que todos tienen una historia parecida, ¿no? En algún momento. Pero gracias a Dios, Dios tiene misericordia con nosotros y nos da segundas oportunidades y terceras oportunidades. Y algunos ya van por las 40 oportunidades, por 100 oportunidades. Pero Dios es fiel y siempre te va a dar muchas oportunidades. Va a pelear por ti hasta el último momento, hasta ese último momento cuando tú estés por fallecer y por ir allá abajo. Dios va a pelear por ti para ir allá arriba. Dios va a pelear por ti, mi hermano. Es Dios de segundas oportunidades. El llamado de Dios también es progresivo. Dios revela su propósito en etapas. Salmos 27, 23 dice, porque en Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba el camino. Y un claro ejemplo de esto es Abraham. Abraham no conocía todo el plan, pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció por fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Él obedeció el llamado de Dios. Él no sabía lo que se atenía, él no sabía qué iba a pasar en este pueblo. Él simplemente obedeció la palabra de Dios, dejó a todo allá en Harán y se fue para obedecer la palabra de Dios. Él no sabía lo que iba a pasar. Génesis 2, 1 al 4 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Y esa es otra de las cosas que quiero que entiendas. Dios no llama solamente a chicos de 20, de 25 años. Dios llama a personas adultas a trabajar en su ministerio. 75 años. Muchos ya van a decir, no, ya pues 75, ya estoy muy tío, ya. ¿Qué voy a estar haciendo la obra de Dios? ¿No? Pero Dios no tiene una edad límite para usarte. Te puede llamar a cualquier edad. David era cachorrito, tenía 14 años cuando lo llamó, 14, 16 más o menos. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Qué loco, ¿no? Pregunta, ¿cómo Dios te ha guiado hasta el día de hoy? ¿Has visto patrones en el llamado de Dios? ¿Has visto cómo Dios ha ido trabajando de poquito, ¿no?
Eso pasa en nuestras vidas. Dios no viene y pum, te nombra pastor al día siguiente de que tú aceptaste a Jesús en tu corazón. No, trabaja en un proceso, va trabajando en tu vida. Es todo un proceso, así que no te frustres cuando no puedes dejar ciertos pecados, ciertas costumbres. No te frustres. A veces decimos, no, yo no puedo hacer esto porque todo el tiempo estoy en lo mismo. El domingo vienes acá a la iglesia y pides perdón y lloras, hasta hablas en lenguas, y el lunes vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo. No nos frustremos. Dios es un Dios de etapas. En cada etapa va a ir cambiándote, transformándote. Y cada vez va a ser más fácil escapar del pecado. Cada vez se te va a hacer más fácil huir de la tentación. Porque Dios trabaja así, trabaja en etapas, te va formando de a pocos. La respuesta al llamado. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta de nosotros al llamado de Dios? Debe haber disponibilidad. Isaías respondió, ¿y cómo dijo? Heme aquí, envíame. Chévere, ¿no? Cuando Dios me llamó a mí hace mucho tiempo, hace algunos años, lo primero que dije, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Yo no estoy preparado, Señor, envíalo a Él. Yo no estoy preparado, envíalo a Él. Felizmente Dios es Dios de segundas oportunidades, pero Isaías respondió, envíame a mí. Qué valiente Isaías, ¿no? Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy, dijo Isaías. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos en esta mañana a responder al llamado de Dios? Ay, estoy solito. ¿Cuántos están dispuestos? Tenemos que estar dispuestos para responder al llamado de Dios. Cuando Dios te llame, tú tienes que decir, heme aquí, envíame a mí. No lo envíes a Él, Señor, envíame a mí, yo estoy dispuesto, Señor. Dios busca corazones dispuestos. En 2 de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios busca corazones que estén dispuestos a servirlo, corazones que digan, heme aquí, Señor. Y otra de las cosas que Dios busca cuando te llama es una obediencia inmediata. Pedro es un claro ejemplo de ello. Pedro dejó todo lo que estaba haciendo para seguir a Jesús. Pedro, como les dije al inicio, Pedro trabajaba como pescador. Su trabajo era de pescador. Él vendía el pescado y eso era sustento para su familia. Qué loco que Pedro haya dejado el sustento de su familia y haya aceptado a Jesús, haya aceptado seguir a Jesús, ¿no? O sea, tú dejarías tu estatus, tu posición económica, tu trabajo de gerente, tu trabajo de supervisor, tu negocio, tu empresa, lo dejarías todo por seguir a Jesús. ¿Y qué como mañana, no? ¿Qué comemos? Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Mateo 4:19-20 dice, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Qué chévere. Personalmente no creo que haría eso. Me falta mucho todavía para hacer lo que hizo Pedro, ¿no? Pablo es otro ejemplo también de la obediencia a Dios. Pablo obedeció sin cuestionar, y esto lo vemos en Hechos 26:19, cuando está frente al rey. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Obedecí inmediatamente, dice Pablo, ¿no? Pablo, el apóstol de los gentiles, obedeció inmediatamente cuando Jesús lo llamó. Otra de las características de la respuesta al llamado de Dios es que tenemos que tener dependencia en Dios. No depende de nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no depende de nuestras propias fuerzas, no depende de nuestros méritos que tengamos, sino del poder del Espíritu Santo. Pablo entendió todo esto. Pablo entendió que todo lo que hacía era por la gracia de Dios. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si estamos aquí hoy es por pura gracia, por purita gracia. Si Dios te ha puesto en el lugar donde estás, es por purita gracia. No es porque lo merezcamos. Otra de las cosas es que tenemos que superar la resistencia y el temor. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía mucho miedo. Tenía miedo porque él era un poco lento para hablar, dice, ¿no? Era un poco tartamudo.
¿A cuántos de ustedes les gusta pararse en público y hablar? Ay, qué chévere, porque a mí no. Es horrible pararse aquí y hablar con un montón de gente, un montón de desconocidos que te están mirando así. Y que me da la impresión de que en algún momento me van a decir, oye, eso está mal lo que dijiste. Y peor, porque en la mañana estuve mucho más nervioso. ¿Por qué? Porque había un montón de chicos del Instituto Bíblico, chicos que están fresquitos con la palabra de Dios aquí, que están se conocen la Torá de memoria. John nos hace que lo memoricen ahí de memoria. Entonces yo estaba mucho más nervioso todavía, ¿no? Es difícil pararse aquí adelante y hablar. Con los años coges un poco de costumbre, pero siempre va a ser difícil pararse y hablar delante de todos. Mi esposa me decía en la mañana, oye, ¿no te da miedo pararte enfrente? Y yo, sí, vamos, ya me quiero ir. Porque da mucho miedo pararse acá adelante, es complicado, ¿no? Entonces Moisés también tenía miedo. Le decía a Dios y le puso un montón de pretextos, ¿no? Hasta que Dios le dijo, ya, basta, Moisés, basta. Le dijo entonces Moisés, le dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, Moisés, déjate de tonterías y ve. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué fuerte, Moisés se puso terco, no quería obedecer el mandato de Dios. Y cuando tú lees versos más atrás, Moisés empieza a poner un montón de pretextos, pero, un montón de peros también. No quería obedecer al llamado de Dios. Otro personaje es Jeremías. Jeremías pensaba que era muy joven. Abraham era ya bastante avanzada de edad, 75, pero Jeremías era muy joven y no quería escuchar el llamado de Dios. Pero Dios le dio su respaldo. Jeremías 1:6 dice, yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué palabras de ánimo más hermosas para nosotros. Para mí sobre todo, ¿no? Ya no les tengo miedo ya. Jehová está aquí para librarme. Entonces, Moisés, Jeremías, escucharon la palabra de Dios. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que enfrentamos para obedecer el llamado de Dios? ¿Cuál es el mayor obstáculo que tú tienes para obedecer el llamado de Dios en esta mañana, en tu vida? ¿Es la edad? No, soy muy chibolo, Dios. No, ya estoy muy tío, ya, ¿no? Ya tengo 30 años, ¿qué voy a hacer? Ya no. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tienes en tu vida? Es que, Señor, yo no he ido al instituto para obedecer la voz de Dios. No. Cuando Dios te llama al ministerio, Dios te capacita. Otra de las cosas que he aprendido es que Dios también te provee cuando te llama al ministerio. Te da conocimiento y te da dinero también para sustentar. Cuando Dios llama, Dios provee. Evidencias de llamado de Dios. Una de las evidencias que tenemos cuando Dios nos llama es que Dios pone paz en tu corazón. Dios te llena de paz. Dios confirma tu llamado con su paz. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si estás siendo llamado al ministerio, una de las cosas para que hagas caso a la voz de Dios es que Dios va a poner paz en tu corazón. Es más, en tu vida cotidiana, cuando quieras tomar una decisión, ora y Dios va a poner paz en tu corazón para tomar una u otra decisión. Dios pone paz en tu corazón para tomar una buena decisión. Otra de las cosas que tenemos de las evidencias de llamado de Dios es que va a producirse fruto en tu ministerio. Cuando ya empieces a trabajar, va a haber fruto en ese ministerio, ¿no? Dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arrojos? Un llamado genuino también produce frutos en la vida de otras personas. Cuando tú ministres, cuando tú hables a otras personas, estas personas van a ser transformadas. Entonces te vas a dar cuenta de que sí, realmente estás en lo correcto, que estás yendo en el camino correcto que Dios te ha llamado, ¿no? Jesús 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué chévere. Y otra de las cosas para confirmar el llamado de Dios es que vas a tener confirmación de otros.
Pablo y Bernabé fueron confirmados por la iglesia. Esto lo vemos en Hechos 13, 2 al 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impuso las manos y los despidieron. Entonces vas a ser de bendición para otros y también vas a recibir confirmación de otros cuando sientes el llamado de Dios en tu ministerio. Otra de las cosas y de las características que vas a tener cuando seas llamado al ministerio es también que vas a tener muchas oposiciones y muchas pruebas también. Eso va a pasar en ti. De hecho, esta semana no tenía nada que hacer en el trabajo. Y cuando me dijeron, enseña el domingo, yo, chévere, voy a prepararme. Pero justo hoy domingo me llamó mi jefe, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que ir a hacer eso. Tengo un montón de cosas que hacer. Pero tenía que estar aquí, ¿no? Tenía que estar aquí. Y entonces Dios empieza a poner un montón de pruebas en tu vida. ¿Para qué? Para ver cómo respondes al llamado de Dios. Para ver cuál es tu prioridad en cuanto al llamado de Dios, ¿no? Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Habrá resistencia a tu llamado. Jesús mismo enfrentó oposición en su ministerio, ¿no? Eso lo vemos en Juan 15, 18 al 20. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Si fueseis de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces vamos a tener oposición y pruebas también en el ministerio. Aplicaciones para esta mañana. Aplicación número 1. Dios es quien te llama y Dios es quien te capacita también cuando Dios te llama al ministerio. Y otra de las cosas es que Dios provee. Cuando Dios llama, cuando Dios guía, Dios también provee. Su llamado es soberano, personal, inmutable y progresivo, ¿no? Aplicación número 3. Responder requiere de disponibilidad, fe y dependencia en Dios. Aplicación número 4. El llamado se confirma a través de la paz, el fruto, la confirmación de otros y las pruebas, que es lo último que vimos. Vamos a orar al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra en este momento. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Y yo sé que estás tocando nuestros corazones también, Señor, para responder al llamado que tú tienes en esta mañana, que tú estás, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor, para responder de forma adecuada al llamado que tú tienes. Gracias, Dios mío, por todas las personas que están aquí en este momento, por todos los que dejaron su camita en este frío, Señor, para venir y escuchar de tu palabra, Señor, y poder aprender más y más de ti. Gracias por todos ellos, Señor. Bendecimos este tiempo y en el nombre de Jesús terminamos. Que esos aplausos sean para la gloria de Dios. No me gustan los aplausos. Crea en mí como, lo he hecho chévere, ¿no? Y yo sé que no es así, que es pura misericordia. Entonces, que los aplausos que dieron sea para la gloria de Dios. La semana que sigue vamos a seguir estudiando y vamos a ver el modelo de Dios para la iglesia con el pastor Wilson. Así es que no falten. Vamos a ver cómo el libro de los Hechos también es usado como un modelo para guiar a la iglesia. Vamos a ver cómo también usamos en Calvary Chapel la enseñanza sistemática verso a verso. Vamos a ver también la dependencia del Espíritu Santo. Todo eso vamos a estar viendo la próxima semana con el pastor Wilson, así que no falten. Y este sábado tenemos oración a tiempo también con Leslie, así que no falten, chicos, es bueno la oración para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga. Hasta luego.